noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de País de Boludos, el traductor de la realidad vía chat GPT. Durante la campaña se decía que las listas de diputados y senadores de La Libertad Avanza eran una bolsa de gatos. No en el sentido que lo estás pensando, Alberto, sino que eran un rejunte de gente que no tenía nada que ver entre sí. Bueno, van 8 meses de gobierno y esas diferencias saltan a la luz. Se están llevando peor que en el frente de todos. En el Senado, el jefe del bloque del oficialismo, el Pancho Paoltroni, habla mal de Caputín y despotrica públicamente contra la decisión del gobierno nacional de promover a Ariel Lijo como nuevo miembro de la Corte Suprema. Es un pancho picante. Y en diputados la cosa no está mucho más tranquila. Luego de la visita de diputados oficialistas a represores condenados por delitos de lesa humanidad, 2 diputadas, Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci, presentaron denuncias diciendo que las habían llevado engañadas. La típica estafa en la que te dicen, ¿lo conoces al abuelo? ¿Qué abuelo? Subite a la combi y conocelo. Bueno, paréntesis, me parece muy injusto que los Marcelos tengan que cargar el estigma de ese chiste, habiendo nombres terminados en elo como... Ok, no hay tantos nombres terminados en elo. Perdón, Marcelos, ustedes saben que lo intenté. Desobedeciendo las órdenes de su bloque, Arrieta y Bonacci dieron quórum en la sesión del miércoles donde le salió todo mal al gobierno. Por ejemplo, le bajaron los fondos reservados de la CIDE con los que Santiago Caputo ya había comprado miles de lupas y pilotos para los agentes. Después el bloque oficialista realizó una reunión interna y terminó a los gritos y en llanto. Discutieron entre todos y Arrieta se fue llorando en una crisis de nervios. Después se acordó que hace un año laburaba como community manager y se le pasó. En el medio del bardo legislativo, la interna entre Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel pareciera estar en su punto de no retorno, luego de aquel incidente por un tuit contra Francia y la no invitación de la Casa Rosada a Villarruel a una cena de camaradería de las Fuerzas Armadas con entrega de sables incluida. Fue una canallada. Eso es como si se reinaugurara Cachogos en la rural y no lo inviten a Milei. Cachogos es la exposición de mascotas más prestigiosa del país. Lo cierto es que entre lo del Pancho Paoltroni, los patitos de Arrieta y la Villarruel que no le invitaron al cumpleaños, la performance de La Libertad Avanza en el Congreso es una calamidad que no la tapa ni un video de Alberto lamiéndole el gorro al Papa. Pero la verdad es que las cosas vienen funcionando así desde que empezó el gobierno. Por ejemplo, cuando retiraron la ley base sin saber que tenía que debatirse todo de nuevo en comisión. Es que el Congreso para los libertarios es como Internet para Mirta, una novedad absoluta. El tema es que ahora a ese problema del gobierno con sus legisladores se le suma un poderoso enemigo, el Mauricio con su bronca por sentirse boludeado. Y mirá que el Mauro es de esos que para pasar el rato piensan vendetas. Después ven a quién se le embocan. En el gobierno le están enloqueciendo al Mauricio y nadie mejor que un colifa para llevarte a su bando. Por si hay jóvenes escuchando y no saben lo que quiere decir colifa, viene de juntar Colin Farrell. A ver, para no entrar en la vorágine y perder el hilo, les cuento un poco cómo viene la pelea. Cuando Milei entra al balotaje, el Mauricio lo apoya, entendiendo que estas cosas en política van y vuelven. Hoy por ti, mañana por el Mauricio. Pero cuando Burrich decide cambiar de jefe político y pasar del ojos de cielo al pelo de turbulencia, Macri sintió que lo descansaron, la peor traición para el Reposeras. Desde entonces se da un juego de boludeo en donde el Mauricio pregunta ¿dónde está la mía? En referencia a cargos para su gente en el Estado que suponemos le pueden derivar en negocios. Primero arrancó sugiriendo que al gobierno le faltaba gente experimentada y por eso tenía que meterle funcionarios. Después que estaban demorados, por ejemplo, no habían llamado a licitación a la hidrovía. Y en cualquier momento le pone directamente un pasacalle en Olivo diciendo peluca traidor, tirame una represa o te dejo en la cama una cabeza. Bueno, la estrategia de Macri es clara y frontal y fue escalando hasta llegar esta semana a que legisladores del PRO voten contra el gobierno en el Congreso, los diputados contra los fondos reservados de la CIDE y los senadores a favor de la movilidad jubilatoria. Se cargaron 2 caputos en una semana.
Es que en el gobierno al Mauricio le vienen haciendo la del policía malo y el policía bueno. El malo es el entorno del presidente, la Karina y el Caputín. El bueno es Javier, que ya van 3 veces en un mes que se juntan a comer milanesas con Macri para ver si cierran algo para 2025. Y mientras van ganando tiempo, porque la verdad de las milanesas es que el PRO está en caída libre. Y si llega sin acuerdo a las elecciones del año que viene, se convierte en calabaza. Por eso, la manera que tiene el Mauricio de mostrar poder ahora es a través del Congreso y se vienen votaciones importantes en las que a la milanesa de Milei las pueden hacer napolitanas. Una de ellas es la de 2 vacantes que quedan en la Corte Suprema, donde hay un candidato muy polémico. Desde que lo propusieron para la Corte Suprema, por todos lados hablan de su legajo o su prontuario. Llegó a los tribunales de Comodoro Pi con una mano adelante y la otra atrás. Con una firmaba y con la otra recibía los temas que le tocaba investigar. Arrancó en la justicia como meritorio y se ve que hizo méritos porque en 2004 llegó a juez federal con 35 años de edad después de ganar un concurso. Le tocaron causas rimbombantes, investigó a militares por delitos de lesa humanidad, a funcionarios judiciales por encubrimiento en la causa AMIA y a políticos, muchos políticos. Un experto en la manipulación de expedientes. Los puede acelerar, frenar, encender, congelar y también puede detener el tiempo y dejarte de por vida en el purgatorio del Juzgado Federal 4. Hay quienes lo aman, otros lo odian, pero por sobre todo le temen al punto de obsesionarse. Ariel Lijo, el juez más polémico de Comodoro Pi. Y hay que ser el más polémico, ¿eh? Mirá que en ese edificio hubo uno que extorsionaba con cámaras en prostíbulos. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia presentó un informe con las estadísticas del hijo y son tan tristes que pareciera que las hizo el INDEC. Su rendimiento en causa de corrupción es paupérrimo. De las 89 que tuvo, 49 las desestimó o se excusó. Solo 14 las elevó a juicio y hay 26 que todavía están investigando. Así nomás. De esas 26, la mitad está en el freezer hace 10 años o más. Es que el hijo es muy minucioso. Se le calienta la chuchi. Chuchi es como le dicen a Servini de Curia. Es un chiste que me mandaron los amigos del Fuero Penal Federal. Si no lo digo, voy en cana. Así que tenía que decirlo. Bien. En el medio, Lijo acumula 32 denuncias disciplinarias en el Consejo de la Magistratura y en 2018 Elisa Carrió lo denunció penalmente por asociación ilícita, lavado de dinero, coimas y tráfico de influencia, que para Elita es como decir buen día. El abogado del hijo fue el actual ministro de Justicia Mariano Cunio Libarola, que cuando ejerce como abogado defensor debería llamarse Liberona. Le regalo esa genialidad del marketing. Bien. Sin embargo, pese a ser el candidato a la Corte propuesto por Milei y haber sido totalmente funcional a la estrategia macrista en Comodoro Pi, Lijo procede de un sector judicial mucho más vinculado a los viejos hits del kirchnerismo. Como le gusta el baile, al hijo el ex cuca, él vive de la rosca, es Lijo el ex cuca. Ariel Lijo fue muy funcional al primer kirchnerismo. Por ese entonces los K tenían excelente relación con Comodoro Pi a través de Javier Fernández, su operador judicial, y Jaime Estiuso, el hombre que controlaba los servicios de inteligencia con terminales en el Poder Judicial. Javier y Jaime juntos eran Operación Jajá. Este también me lo mandaron del Fuero Federal, Tengo unos problemas legales que no te cuento. Bien. Cuando en el segundo mandato de Cristina se corta la buena onda con la dupla Fernández-Estiuso, Ariel Lijo junto a su hermano Alfredo El Freddy Lijo intentan hacer de nexo entre la Casa Rosada y los jueces y fiscales, pero no les da porque, como todos saben, en esta línea de tiempo no ganó Daniel Scioli. Y tras la derrota del kirchnerismo, Lijo pega un súper garrochazo olímpico y salta a las filas del macrismo. Infla un globo amarillo, grita "no se inunda más, carajo", y se saca del freezer las causas contra Amado Vudú y la entrega como ofrenda al nuevo gobierno. Hasta permite que a Vudú lo detengan esposado y en patas, trasladado como si fuera un reo peligroso. Ahí seguro que no se sintió tan amado. Fuero Federal es el último. Ok, o sea que
Por lo que vemos, Lijo es una persona sumamente diplomática y constructora de relaciones privadas, aunque tiene algún temita de la reputación pública. Pero para modificar eso, ya le pagó a una agencia para hacer un cambio total de imagen. La tarea de mejorar la imagen pública del juez para que logre su cometido recae en una mujer llamada Alejandra Raffuls, de muchos años en consultoría política y cercana al operador radical Enrique Cotino Siglia y al médico empresario Mario Lugones, padre de Rodrigo Lugones, que a su vez es socio en la consultora de Santiago Caputo. Lo cierto es que además de hacer operaciones de prensa a favor del hijo, Raffuls también desembarcó en la CIDE de la mano de Santiaguito. Se estima que para encargarse de repartir los sobres. Como no hay pauta, vienen con una feta de salame los sobres. Pero bueno, salame italiano, fragante, ligero, casi pediátrico. Pero a la hora del poroteo, los apoyos para que el hijo sea miembro de la corte son multisectoriales. Con Cotino Siglia tiene el apoyo de parte del radicalismo y de los viejos fans de Cha 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 que piensan que es interpretado por Fabio Alberti. Hay quienes apoyan al hijo desde el peronismo porque entienden que es un juez con quien se puede negociar, además de tener buenos contactos que le quedaron con sectores del kirchnerismo. Solo le falta el PRO, o sea, el Mauricio. Y cuando no podés hacer que te amen, bien funciona que te teman. El hijo lo tiene al Mauricio agarrado de sus niples. El asunto es así. La causa por la quiebra del Correo Argentino a manos del Grupo Macri terminó con una deuda con el Estado argentino, o sea, el Grupo Macri contra el Estado argentino por casi 300 millones de dólares. Bueno, durante el gobierno del propio Mauricio, el Grupo Macri se ofreció a pagar esa deuda, pero con una quita del 98,82%. Y el gobierno acepta esa oferta después de una durísima negociación del Mauricio consigo mismo. Bueno, esto lo advierte una fiscal, y no solo retrotrae la medida, sino que después se abre una denuncia contra el propio Macri por chantún. Esa causa es sorteada y cae en el juzgado de Ariel Lijo, que desde entonces amaga que en cualquier momento la activa y podría ser lo peor para el Mauricio. Les recordamos siempre que País de Boludos es un programa gratuito para todo el mundo que se financia exclusivamente con el aporte de quienes nos dan una mano. Pueden hacerlo a este QR o entrando a paisdeboludos.com.ar y hacer un aporte único o mensualmente entregarnos algo antes de que se devalúe. Desde el exterior, más importante que nunca, pueden hacerlo a través de PayPal, también entrando a esta misma dirección de QR. También les rogamos a todos y a todas que le den me gusta al video y se suscriban al canal, que eso es gratis, así que directamente es una orden. La propuesta del gobierno es que el hijo cubra la vacante que deja en la corte Elena Hayton, porque él es así, muy sororo. Y por debajo meten también una segunda propuesta en reemplazo de Juan Carlos Maqueda, que cumple 75 años en diciembre y lo van a jubilar en Catapulta. Para cubrir ese lugar, el gobierno postuló a Manuel García Mansilla, de quien hablamos algo en su momento, que es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y es una persona muy, muy conservadora. Del Opus Dei, más que conservadora, una heladerita con freezer. Pero para convertirse en miembro de la Corte Suprema de Justicia y acceder al maravilloso mundo de facilidades que eso implica, cargos vitalicios, sueldazos, no pagar ganancias, togas gratis. Tranquilo, Alberto, togas, pero en el lunfardo. Bien, para que eso suceda, deben aprobar su postulación 2/3 de la Cámara Alta, es decir, 48 senadores. Se descuenta que fallarán en favor del hijo al menos 5 senadores de La Libertad Avanza, parte del kirchnerismo, parte del peronismo, parte del radicalismo no radical. Por la afinidad con los Siglia se descuenta que Martín Lustó, quien coquetea con votar en contra, también va a votar a favor del hijo. Yo, si tuviera esos rulazos, también haría ese histeriqueo, ¿no?
La postulación de Ariel Lijo nos dice mucho sobre el estado de la justicia y de la política en la Argentina. Es sorprendente que un gobierno que vino a terminar con algo llamado la casta elija a un funcionario público que vive del Estado de toda la vida, que fue denunciado muchas veces por corrupción, que es muy cuestionado por la forma en que hace su trabajo y al que tampoco se le ven grandes atributos académicos ni un marco teórico descollante. Es decir, propusieron en la Corte al más casta de las castas. Bob Marley le dicen directamente porque es castamán. Pero nada de eso parece importarle a nadie. O sea, no evalúan la idoneidad o no del cuestionado juez. Todos votan y deciden en función de la influencia que suponen que en un futuro van a tener con el cortesano. Dicho todo esto, también podemos preguntarnos, ¿él dijo el peor de todos o es simplemente un exponente de la media de los jueces y fiscales federales de la Argentina? Una justicia con cero renovación, plagada de privilegios, a la que nadie vota y que en general se mueve de forma más oculta y sigilosa que la corrupción política. Ahora, si Lijo llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, imagínate lo que queda por debajo si él está en la cima, ¿eh? Vamos a salir un poco ahora de la coyuntura, vamos a ver qué se ve de la filosofía sobre la política argentina de la mano de Roxana Kramer. Roxana Kramer en País de Boludos, una vez más. Después ya estuvo el año pasado. Y lo que más me gusta de hablar con ella es que es muy difícil, decía, encasillarte, embocarte a decir como es una persona que piensa desde este lugar. Sos una libre pensadora, podría decirse. Me ¿no? alegra que me encasilles en ese lugar. Inencasillable. Gracias, Fede, por la invitación. Me encanta estar de nuevo aquí. ¿Cómo estás viendo, arranquemos por la actualidad, que es lo más, siempre lo más urgente, ¿no? ¿Cómo estás viendo todos estos 8 meses de Milei, más que nada, ¿no? Y su desempeño en el gobierno y por ahí la expectativa que había respecto a lo que se está viendo? La primera vez que vine todavía no habían transcurrido las elecciones. Había Parece que ganado hubieran la PASO. pasado 2 años y medio, Claro. ¿no? Pasó tanto agua Sí. bajo el puente. Recién había ganado la PASO, viniste a ese programa. Sí. Bueno, en principio Milei quería ser recordado, quiere ser recordado como el presidente que logró bajar la inflación en la Argentina. Claro. Y en estos meses, no los 3 primeros meses, que subió muchísimo la inflación y es un problema para un montón de cuestiones, pero después, en efecto, bajó la inflación. La última vez tuvimos un 4%. El tema es a qué precio. ¿A qué precio y cómo se relaciona eso con el poder adquisitivo de las personas? Que ha disminuido en un montón de esferas, en la esfera pública, 18,5%, se ha perdido esa capacidad adquisitiva. Cuando vemos las cifras de la CTA, es 31,2% que han perdido los empleados públicos de poder adquisitivo. Cuando vemos que el ajuste se pagó a costa de los jubilados, que es algo que Milei dijo que no iba a hacer, dijo que el ajuste lo iba a pagar la casta, de modo que en eso claramente mintió. Vemos que este modelo es bastante insostenible a largo plazo si se trata de bajar la inflación. La inflación no es el único parámetro, obviamente, que interesa. Claro. Y el modelo que él tiene es el modelo de Margaret Thatcher, el modelo de los indicadores de libertad económica que indican Fraser y Heritage, que son modelos completamente truchos porque mezclan indicadores políticos con indicadores económicos. Entonces, ¿Cómo es eso? dicen, por ejemplo, que Singapur es el país más libre del mundo. Ah, claro, sí. Cuando Singapur tiene un Estado altamente intervencionista, Altamente, tiene sí. el mejor sistema de viviendas del mundo. El 90%, más del 90% de los ciudadanos tienen su casa propia, Sí. porque las personas aportan Creo que estuviste. Estuve, Yo te sí. leí en Sí, Instagram sí. maravillosos Recién. relatos de viaje. Bueno, y creo que eso lo contaste. Sí, exacto. Tienen vivienda, pero que, o sea, desde el momento en que se adquiere, el que la compra se compromete a devolverla al Estado 100 años después. Claro, y no son viviendas todas Y son hechas iguales. por el Estado, digamos. Claro. Son propuestas, o sea, son Claro. todos monoblocks estatales con distintas, Claro, o sea, con distintas pero no es el modelo identidades. soviético, no es que son todas casas iguales, que No, lo que no, se no. les criticó a los soviéticos, sino que en la medida de las posibilidades de cada quien se claro. puede establecer qué tipo de Sí, vivienda se quiere tener. No se pueden heredar, creo que más de una generación o algo así. Sí. Y a los 99 años ese terreno
vuelve al Claro, Estado. Es un sí. modelo que cierra por todos lados y que no tiene nada que ver Pero con... fue un país planificado desde el 67 en adelante, digamos. Claro, Fue muy planificado planificado. y muy autoritario ese Estado, Sí. que no es el modelo claramente No, claro, te agarran- que por lo menos dice Milei querer. ¿no? Entrás con un porro y tenés... Hay un uno- Estado gigante. Entonces, cuando se ve que se mezclan cuestiones que tienen que ver con lo político, por ejemplo, si ese país tiene elecciones, si no tiene elecciones, y si eso se mezcla con lo económico y después querés venderme que ese es el país con mayor libertad económica y que el mercado lo regula todo, que es la primera gran falacia del liberalismo, hay un engaño ahí. Tiempo atrás me escribió la semana pasada un liberal que no es conservador, no es mileísta, es liberal de otro palo, liberal. Y yo le decía esto del índice de libertad económica y me dice, bueno, pero es el índice que usan la mayor parte de los países. Esa es una falacia de autoridad, meramente porque algunos países la usan, sí. no significa que sea un indicador confiable. Lo mismo cuando hablan, por ejemplo, de la idea de derrame. Nunca lo mencionan así, no hay una teoría del derrame en el liberalismo, pero cuando los escuchás hablar, la idea es que una vez que el país tenga inversiones y haya grandes empresas, eso va a derramar y las personas van a ganar mejor. No hay ninguna evidencia de que eso ocurra, que es la segunda gran falacia del liberalismo. Y la otra es que el problema no es la desigualdad, sino la pobreza. Lo que vemos es que los países en donde las personas están menos mal son modelos en general mixtos, de capitalismo con socialismo, por ejemplo, en los países escandinavos, o el modelo chino, que ninguno de los dos son santo de mi devoción. A mí el capitalismo no me gusta y no creo que haya solución dentro del capitalismo, pero sí hay países que tienen economías mixtas, como Suecia, Noruega, todos los países de esa región. Sí. Y también China, que fue el país que más gente sacó de la pobreza en el último tiempo, si tenemos una concepción de pobreza muy, muy mínima, que significa comer lo mínimo. Pero eso sí ocurrió en China, pero no ocurrió por la parte capitalista, por más que un liberal me diría sí, ocurrió por eso. Él podría objetar con cierta razón que, bueno, que eso con Mao no sucedía. Claro. Pero lo que hay en China es un Estado muy poderoso, un Estado autoritario además, un Estado que quiere ir adquiriendo de a poco algunas garantías constitucionales, porque si no, no tenés inversores, no va un inversor donde no hay cierta estabilidad monetaria, que es un problema que también tiene nuestro país. Ahora tenemos el RIGI, que se supone que va a atraer a nuevas inversiones, pero si no hay un poco de estabilidad monetaria, no vienen los inversores a la Argentina. No, es que un poco lo que siempre sucedió acá con los experimentos o los modelos liberales que hubo fue que algunos tuvieron más éxito en plantear esas condiciones para que lleguen las inversiones, otros tuvieron menos éxito, pero lo que sí es que nunca llegan las inversiones. O sea, se arma de una forma o de la otra. En un momento dicen, bueno, hicimos todo el ajuste, ahora sí vienen las inversiones y nunca aparecieron. No aparecieron ni con el menemismo, no aparecieron en la dictadura, no aparecieron, no están apareciendo ahora, menos con el macrismo. Sí, una respuesta que suelen dar los miembros de la derecha libertaria es que si aumentó la pobreza de un 47 a un 55% en el gobierno de Milei en estos 8 meses, con 3,5 millones de personas nuevas que han caído en la pobreza, con 10 millones de chicos que se van a la noche a dormir sin cenar, lo que dicen, bueno, pero es muy pronto para juzgarlo. Es cierto, pero si vemos otros países que han sido gobernados, por ejemplo, Bolivia por Evo Morales, Ecuador por Rafael Correa o Chile por Bachelet, el primer año lograron que disminuyeran 4 o 5 puntos los índices de pobreza. Si tomamos el primer mandato de Lula... Bueno, tomá el último, por ejemplo. Este de ahora que está sucediendo. De ahora. Pero primero tuvo por primera vez el plan Sí. Bolsa Familia, que es lo mismo que nuestra asignación universal por hijo. Sí. Que no es universal porque los países que Milei, por ejemplo, pone como modelo, Suiza y toda la comunidad europea en general, tienen una asignación verdaderamente universal. La cobran todos los niños desde que nacen hasta los 18 años. Y acá la cobran los más pobres y en Brasil empezaron a cobrarla, fue antes de la asignación por hijo que Brasil instauró este modelo y lo que lograron en el primer año de Lula
perdón, del primer mandato es bajar la pobreza a la mitad. Tenía, no sé, un 48%, ponele, y fue 24%. Sí. O sea, una cosa espectacular en el primer año de gobierno. De modo que no hay que pedir cosas en tan poco tiempo. Bueno, podemos esperar más, pero ya no viene siendo muy alentador el panorama. Y hay otros gobiernos de la región que han logrado el primer año bajar sustantivamente la pobreza. Sí, pero pareciera acá que como la propuesta fue hay que cruzar una especie de rubricón de dolor y pasar una especie de momento que después se pone virtuoso. Ahora, no parece haber en el horizonte mucho... No, ese momento virtuoso no parece visualizarse, ¿no? No, y lo que vemos es que hay un desplazamiento de ingresos hacia los sectores de mayores recursos, porque además el liberalismo y la derecha libertaria no consideran que la desigualdad sea un problema. Lo dicen, hay un video de Iván Carrino que dice la desigualdad es buena, y lo que vemos cuando observamos el índice Gini, que es el que mide la desigualdad, es que los países que tienen el índice Gini más bajo, que eso indica menor desigualdad, son los países con mayores índices de homicidio. Y si bien correlación no indica necesariamente causalidad, cuando tenés muchos estudios que muestran esa correlación, acá hay uno de 2 economistas argentinos que se llaman Cerro y Meloni, que muestran lo mismo. En la Argentina, cuando la desigualdad sube, hay más homicidios. Y acá la idea de Patricia Bullrich es que con policía resolvemos todo. Ponen el modelo de Giuliani, que fue un intendente de Nueva York, que supuestamente logró bajar los homicidios por mano dura, pero en realidad en esa época bajó la desigualdad en Estados Unidos. Entonces, ¿cuál fue el factor que hizo que bajara la baja de la desigualdad o la mano dura? Claro. Ojo, Giuliani, digamos todo, también era el candidato, en un momento era el referente de seguridad de Massa, ¿no? Que era el candidato de la oposición. Giuliani. No, porque Giuliani era el que cerraba la grieta en las últimas elecciones, pero también hay que decirlo para tener perspectiva, ¿no? Sí. ¿Y qué crees que sucede en la sociedad? Vos que por ahí tenés una mirada desde la filosofía, incluso desde la sociología, de eso, ¿qué crees que sucede en la sociedad que por ahí un modelo que a las claras transmite como un pesar en la sociedad, problemas económicos, falta de ingresos, desocupación, etcétera, etcétera, todavía es soportado por la población y la población todavía dice, o gran parte, o por lo menos las encuestas de opinión, dice, bueno, mucha gente todavía está esperanzada, dice que hay que darle tiempo, dice que hay que, no sé, esperar. Lo atribuiría a 2 cuestiones. Al hecho de que la política no está respaldada por la ciencia, no está respaldada por la evidencia científica, y hay maneras de hacerlo, porque me dirías, no podemos hacer un experimento de todo un país, pero se hacen experimentos a pequeña escala. Por ejemplo, se han hecho muchos sobre la conveniencia o no de tener una renta básica universal. Se han hecho en muchos países distintos. Y por otra parte, porque creo que en general no se vota porque se sepa cuál es el modelo más efectivo para mejorar un país. En general, lo emocional, las tradiciones pesan más a la hora de votar, y habría que ver a qué porcentaje de la población realmente le interesa la política. Ir a votar no me parece que necesariamente exprese interés por la política. Sabemos que en los países en donde el voto no es obligatorio, yo no estoy a favor de que no sea obligatorio, pero en esos países hay una asistencia en general, salvo que ocurra algo muy espectacular, bastante baja cuando se trata de votar. Así que me pregunto yo si a la mayor parte de las personas les interesa eso. De hecho... Bueno, pero no hay, viste que no hay, por lo menos no parece haber la conflictividad social que uno imaginaba con un plan de ajuste de estas características. Claro, sí, Argentina tiene emociones fuertes, para cualquiera. Somos un país muy, muy especial. Y habría que pensar también por qué Latinoamérica también tiene elementos comunes con Argentina y otros no tanto. Si comparamos con Uruguay, que está tan cerca, es un país tan distinto, ¿no? Un país, el más caro probablemente de Latinoamérica, pero también aquel en el que los sueldos equivalen a lo que en general no equivale un sueldo en otro país latinoamericano. Entonces, que hay con casi la misma cantidad de población viviendo afuera del país que adentro del país, digamos. También. Había un proyecto en España que se llamaba Ciencia en el Parlamento, que era la idea justamente de poder testear muchos de los proyectos
que se presentan en alguna de las dos cámaras. Y me parece que era una muy buena idea, no sé en qué quedó, pero creo que habría que divulgar mucho más la política basada en la evidencia científica que la mera ideología. Si uno prende un programa de radio de política, en general lo que encuentra es un debate sobre cómo van ganando porciones de poder unas personas en favor de otras. Cuando yo me recibí, no tenía trabajo y Es ese punto. A ver. sí, le pedí a mi papá que por favor porque estaba muy seca, que por favor me pagara un aviso para ver si alguien tomaba clases de filosofía conmigo. Y aunque no lo creas, me llamó alguien de parte de Antonio Cafiero, que vivía en esa época. El curso era sobre posmodernismo, no era que yo le iba a dar clase de economía a un economista, Claro. era sobre posmodernismo, que yo en esa época tenía una visión completamente distinta a la que tengo ahora. Y me acuerdo que llegué y había un montón de gente, yo pensé que iba a estar él solo. Primero pensé que era una cargada, ¿cómo me van a llamar a mí? Después averigüé que era en serio, que no era una cargada, que no me iban a matar, no sé, iba a ir a algún lugar. ¿En qué año fue esto? Y yo me recibí en el 2000, Ok. por ahí. Sí. Y lo primero, y estaban hablando entre ellos, O sea, un ¿no? Cafiero grande, digamos. Sí, con- sí, con Cafiero partidario grande, de ya había Cafiero. muerto la mujer, sí, y fui varias veces para distintos temas. Familiares, había. No, Viste eran que los Cafieros son un políticos, clan de- periodistas. No, Vos tenés Cafieros troscos, no, Cafieros. No, pero bueno, una de las veces estaban hablando ellos de política y antes de empezar, y me preguntó qué opinaba. Y yo le dije que era una charla que aparentemente no era de política, porque estaban hablando de cómo unos ganaban poder en perjuicio de otros. O sea, cuando uno empieza a estudiar política, tiene que hablar de proyectos concretos, proyectos que hayan resultado efectivos en otros países y ver si tenemos alguna diferencia sustancial para que no se aplique ese proyecto en nuestro país. O sea, no hablar de cómo fulano dijo, fulano no dijo. No digo que nunca se hable de algo sustantivo cuando se habla de política. Lo que digo es que somos, los seres humanos, un animal jerárquico. Descendemos evolutivamente de dos primates, el bonobo y el chimpancé. En el caso del chimpancé es un primate altamente jerárquico. Entonces, las luchas por el poder son algo... Hacen la guerra también en grupos, los El chimpancés. chimpancé estalinista, sí. Sí. El chimpancé yo diría que es bastante estalinista. Sí, Es sí. un buen título, el chimpancé ¿Y el bonobo? estalinista. El menchevique. El bonobo menchevique. Radical. El bonobo de OnlyFans, porque sabés que los bonobos... Bonobo, mucho sexo, mucho sexo, sí. Sí. Mirá. Sí, nosotros estamos por la mitad. Tenemos Ok. un pariente común, Un no poco descendemos sexo, un poco de directo. estalinismo. Sí. Un poco estalinismo, un poco... ¿no? Me hizo Entonces, acordar a bueno, Alberto. sí, lo que tiene que ver con la política muchas veces tiene que ver con meras disputas de poder que terminan vaciadas. Porque acá voy a usar la palabra ideología en el peor sentido, no como un conjunto de ideas, no como falsa conciencia, como lo entendía Marx, Claro. sino como, digamos, la tribu a la que uno pertenece. Pero pareciera, en lo que decís, me súper interesa el desarrollo de esto, que es como hay como dos especies de antagonismos, ponerle en lo que planteas, que uno es seguir un sistema de creencias y valores versus una visión más científica basada en la experiencia empírica, ¿verdad? Pero me parece que es una discusión que piensa en algún punto la política como si fuera una cuestión de propuestas o una cuestión de objetivos concretos y soluciones prácticas, cuando en realidad puede ser entendida también como una disputa de poder, no como una administración de Sí. consorcios, ¿entienden? En el sentido Sí. de, en un consorcio vos decís, quiero hacer la pileta, ponemos el otro, pavimentamos, ¿qué hacemos? Pintamos el frente, y son todas ideas, que es un poco el planteo medio macrista de la política, que es el de la reta, ¿viste? Decir que es la gestión versus otra que es como, bueno, hay gente que tiene poder versus una gente que no, y esa Y se disputa. lo disputa. Y esa Yo lucha. creo, fíjate lo que te voy a decir, creo que beneficiaría mucho a la política una mayor participación femenina. Ujú. Yo analicé todas las tesis de doctorado de filosofía en 10 años y lo que ves es que hay muy pocas mujeres haciendo tesis de filosofía, ya en esta generación, ¿no? Ujú. Y lo que ves es que cuando trabajan este tema, y también se ve en otros estudios, lo que se ve es que son más prácticas, están más ancladas. Si abordan el tema de la pobreza, abordan una cuestión muy práctica que permita luchar contra la pobreza.
Creo que esto también tiene que ver con nuestro pasado evolutivo. No creo que la biología sea un destino, creo que somos una interacción entre la cultura y la biología, pero creo que justamente este mayor anclaje práctico de las mujeres, y no porque las mujeres no sean competitivas, lo son, pero de otra manera que como lo son los hombres y también son cooperativas, creo que eso podría beneficiar y mucho a la política con cuestiones concretas. Es una hipótesis, por supuesto, no puedo dar evidencias de esto, pero en principio cuando se ven los temas que interesan a las mujeres cuando se ocupan de la política, porque hay que decir también que hay menos mujeres hoy interesadas en la política que las que debería, y no creo que Pero sea porque más los que hombres... antes, o sea, digo, no, más no, que, por no, ejemplo, no. Creo que hay muchas mujeres a las que les interesa la política. De hecho, acá en este salón incluso hay muchas y vienen, y este es un programa de humor político. No creo que las hayan arrastrado acá, digamos. Vinieron No por digan motu nada. propio. Bueno, algunas sí. Pero es posible rastrear eso. Por ejemplo, el mayor estudio que existe sobre las cuestiones de género en artículos académicos es un estudio de West del 2013. Y ahí se ve que en todos los campos académicos hay más producción masculina que femenina, salvo, por ejemplo, en cuestiones del medio ambiente, que suelen ser bastante prácticas, salvo en educación. Pero salvo esas dos áreas, en filosofía política, que es una de las áreas en las que yo me especialicé, la mayor parte de los docentes son hombres. Las mujeres anclan más en lo práctico, y para mí eso puede ser una gran ventaja. No creo que sea un estereotipo impuesto por la cultura. No creo que haya menos mujeres en política porque los hombres se lo impidan. No hay evidencia de eso. Estoy a favor del cupo de las mujeres en política y no estoy a favor del cupo de las mujeres en otros ámbitos. Pero este es un tema mucho más largo de desarrollar, porque- digamos. No, es que es lo que sigue, tío. O sea, me tiraste el centro para que te pregunte. Vos fuiste muy crítica del feminismo en años que había que tener ovarios para hacer crítica del feminismo en esos momentos y exponerte por ahí a niveles sociales, tipo en redes sociales a nivel 2018, Bueno, 2019, 2020, que por ahí era el apogeo, porque ahora viene cualquiera y patea en el piso y dice, hubo mucho acá, se pasaron de progre. Pero vos siempre tuviste una crítica muy sustantiva. ¿Y vos tenés las bolas para decir el título del libro que yo te regalé hoy? Sí, como el patriarcado no existe más, es así, ¿no? Sí. Que- No silben, por favor. No. No silben. Antes que eso, me interesa sí. un punto específico de tu libro anterior que se Gracias llama... por decir el título. Yo no pretendo que lo leas, pero que hayas dicho el título Tu acá. libro anterior, que leí, que se llama, posterior, digamos, a ese, pero que me diste el programa pasado, que se llama El fracaso de la derecha, que el título un poco no hablaba de electoral, pero El fracaso de la teoría de la derecha. pero haces como una crítica puntual al feminismo que a mí me resultó interesante porque decís como que se olvidó la perspectiva de clase, Ujú. ¿no? Y Sí. eso me parece una crítica renovada, digamos, que tiene que ver como, bueno, se perdió un poco la perspectiva de Sí. que hay clases sociales en pugna. Sí, Porque exactamente. es una crítica del marxismo, ¿no? Sí, es una crítica que proviene de cierto sector de la izquierda, que no es progresista en el sentido más cerrado que uno puede entender al progresismo, y que cree que justamente los conflictos de hombres y mujeres fueron entendidos, sobre todo a partir del libro de Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, en donde los sexos aparecen algo así como clases sociales enfrentadas, y ahí es que ancla Simone de Beauvoir en El segundo sexo, con la historia que hace de las relaciones entre hombres y mujeres en relación a lo social, muy distinta a un libro que recomiendo altamente del historiador Daniel Jiménez, que se llama Deshumanizando al varón, que muestra una historia muy distinta en donde hombres y mujeres, de acuerdo a la época, por supuesto, han cooperado y han tratado de salir adelante por la supervivencia, y más bien lo que se han enfrentado son pueblos entre sí, sociedades entre sí, y que las relaciones entre hombres y mujeres han sido muy distintas. Por ejemplo, en la mayor parte de la historia de la humanidad, en donde mujeres y hombres eran campesinos, la mayor parte de ellos. Si había un aristócrata o una aristócrata, por supuesto tenían más poder que la mujer y que el hombre campesino, pero en contextos campesinos no había una desigualdad de poder, como sí ocurrió después en la sociedad industrial, porque mujeres y hombres participaban cabeza a cabeza en el proceso productivo. Ahora, con la revolución industrial, el que empieza a cobrar el salario es el varón antes de la Segunda Guerra Mundial. Todo el salario va para él y ahí empieza a haber conflictos, y sobre todo en el
siglo XVIII, cuando se amplían los derechos de la mayoría de las personas, porque la mayoría de los hombres a lo largo de la historia no han tenido poder. Han sido más bien pobres claro. y con muy poco poder. Entonces, en ese momento, en la Revolución Industrial, y cuando se empiezan a reclamar derechos, porque aparece el derecho al voto de todos los hombres, de todos y no solo de un pequeño grupo aristocrático, bueno, ahí sí aparecen los movimientos feministas. Pero volviendo al tema de la política, yo decía que un problema que tiene el feminismo, yo me considero feminista, lo quiero decir, apoyo que existe una ley de aborto, no solo lo apoyo, sino que escribí a favor de eso, tengo videos discutiendo con Laje por ese tema, participé en el debate en favor del matrimonio igualitario, participo ahora muy activamente en contra de toda la pseudociencia que se divulga en relación a las personas transgénero y milito en eso justamente para favorecer la posibilidad de que se conozca que no tiene nada que ver con una moda feminista ni nada por el estilo. Y apoyo el lenguaje inclusivo, no lo uso porque soy vieja y ya estoy acostumbrada a otro tipo de lenguaje. Trato de pensar cada tema por separado. Y me parece que es un ideal del pensamiento, porque en la medida en que uno encaja en una tribu por completo, deja de pensar por cuenta propia. Claro. Y es la tribu la que piensa por vos. Entonces, bueno, me interesó tanto en la política, donde es difícil encasillarme también. No me gusta el modelo soviético, no me gusta el modelo capitalista, no me gusta el modelo chino, sí me gusta un modelo republicano, un modelo democrático, pero no capitalista, socialista, pero no en el sentido de los socialistas que supimos conocer. Y también el capitalismo tardó siglos en imponerse, tuvo muchos ensayos y del mismo modo puede el socialismo tener muchas puestas en práctica e ir corrigiendo errores. Del mismo modo trato de pensar los temas del feminismo de a uno y con un criterio que es consecuencialista con valores, es decir, pensar las consecuencias que se siguen de cada curso de acción y tratar de vincularlos con valores, o sea, tratar de ver cada tema por separado. Volviendo al tema de la política, en general lo que podría decir una feminista hegemónica, una feminista corporativa, que lo único que quiere es anteponer los derechos de las mujeres por sobre los demás, desatendiendo a los derechos de los hombres, es que hay estereotipos por los cuales las mujeres no se dedican a la política. Yo pertenezco a una generación, tengo 64 años, en donde ya podíamos elegir lo que queríamos hacer. No había estereotipos de mujeres médicas, dentistas, ¿cómo es el nombre? Odontólogas. Fino, odontólogas, Es como encargado del veterinarias, traductoras y muchas otras profesiones en donde ahora hay más mujeres que varones. Hay más mujeres traductoras, más mujeres veterinarias. No había tampoco. Y de pronto son profesiones que mayoritariamente las mujeres prefieren y hay más mujeres que varones. Y hay más mujeres que se reciben en la universidad en buena parte de los países occidentales. Entonces, yo no creo que haya menos mujeres en política de las que deseamos por la reproducción de estereotipos, sino por dos razones. Por un lado, porque les interesa menos, y por otro lado, les interesa menos porque la política se ha convertido muchas veces, o es muchas veces, una mera lucha de poder sin ver la posibilidad de cambiar la sociedad efectivamente. Le está... Me viene a la cabeza, pero porque voy a decir una guarangada, pero le está dando mucha vuelta a lo que le llamamos el espadeo de pitos, ¿viste? Que son dos varones, ¿no? Con esos machos peleando por una cuestión de sí, le tengo bronca, ¿no? Sí. Pero porque bueno. necesitaba, quería ponerle una imagen a lo que venía diciendo del mono. Es que, bueno, si tuviéramos que que dar todo una... tiene que ver con mucho con eso, con orgullo, boludeces, cosas Sí. de Bueno, es ¿no? que este tipo de ¿cómo es? Espadeo peniano. La palabra es como odontólogo y dentista. Espadeo peniano es el término Espadeo técnico. peniano. No sé si me lo voy a recordar así, pero no te espadeo de preocupes. pitos es más... Imagínate si de espadeo Sí, de bien, pitos, bueno. así como... Pongo esta imagen clarísima, si la cámara me toma. Listo. Bueno, probablemente si me escuchara una feminista corporativa, diría que es un disparate lo que yo voy a decir ahora, porque entienden que la teoría de la evolución termina del cuello para arriba. Darwin tenía dos teorías, la de la evolución es una y la de la selección sexual es otra.
La de la selección sexual, que encontró mucha evidencia después, por ejemplo, en el trabajo de Robert Trieber sobre la inversión parental de 1970, lo que muestra es que el sexo que más invierte en la reproducción es aquel más selectivo. Entonces, en todos los animales en donde la hembra, por ejemplo, se embaraza o la hembra cuida más el huevo, en los mamíferos, sin dudarlo, la hembra da de mamar, la hembra es más selectiva. En las pocas especies en las que hay más inversión parental del macho, por ejemplo el caballito de mar, el macho es más selectivo. Eso significa que tiene que haber más competencia entre los machos cuando la hembra es más selectiva, más, ¿cómo era? Espadeo peniano. Exacto. Y lo contrario cuando vemos una especie en la que el macho es quien más invierte. Esto permite, además, que hagamos una prueba muy sencilla, y es que si un señor de esta sala, por ejemplo, quiere esta noche tener sexo, y sale a la calle y dice, quiero tener sexo, probablemente no le vaya muy bien. Mientras que cualquier mujer de esta sala que salga y diga lo mismo, de mi edad no, pero ponele un poco más joven, y no sé tampoco, ¿no? Porque así es de noche, está oscuro, probablemente le cueste menos. Y esto que digo que parece una boludez, y probablemente si alguien lo está escuchando se burle. Lo del espadeo peniano abrió una agenda. Abrió una agenda filosófica, Sí, ahora sí, aguántatela. Hay mucha evidencia científica de esto, no es solamente, porque una crítica que recibe la psicología evolucionista es que son meras hipótesis en una nube de pedos, para decirlo en academiques. Y la verdad que no, hay mucha evidencia, tomen trabajos de David Bass, tomen trabajos de David Smith, hay mucha evidencia. Es una disciplina bastante nueva y el problema es que el feminismo tiene dos cuestiones metodológicas para objetar. Por un lado, niega toda influencia de la biología y cuando alguien la menciona, los tratan de deterministas biológicos. Claro. No citando jamás a nadie, porque no hay, que yo conozca, prácticamente científicos que digan que la biología es un mandato para no sé qué. Sin embargo, creen que cada vez que se menciona la biología se trata de los biólogos nazis que llevaron al nazismo. O sea, mencionan a gente que investigaba muchas décadas atrás. Y cuando mencionás la biología, ¿qué pasa con...? Vos mencionabas antes que estás muy a favor y luchás por los derechos de las personas transgénero. Cuando mencionás el tema biológico, ¿no empieza como a entrar en contradicción? Bueno, ahí les hace ruido, porque ahí sí les viene bien la biología, porque hay mucha evidencia de que en todos los estudios sobre cerebro que van apareciendo uno tras otro muestran que si bien somos hombres y mujeres más parecidos que diferentes a nivel cerebral, y lo mismo con una persona transgénero, hay diferencias en las que la persona que se identifica, por ejemplo, nació desde el punto de vista genital como varón y se identifica como mujer, hay más rasgos en su cerebro con el sexo con el que se identifica. Es decir, que no es meramente un capricho feminista por el cual ahora yo me siento leopardo y ahora me siento rata y ahora me siento... No, es esa burla que hacen los conservadores, es una burla inadecuada. Por otra parte, un problema, y es algo que yo te planteaba antes de este programa, es que si no iniciamos un diálogo entre feminismo y feministas críticas, que siempre hubo además críticas dentro del feminismo, distintas corrientes, es probable que tengamos Milei para rato. Porque muchas feministas que yo escucho, porque me interesa saber cómo piensan, creen que toda crítica a cuestiones de género que provenga de alguien que votó a Milei es conservadora. Y es cierto que hay muchos conservadores que apoyan a Milei. Sin ir más lejos, Milei está en contra del aborto, y tiene ideas conservadoras no libertarias para nada en lo político, pero también es cierto que mucha gente que votó a Milei está a favor del aborto, no votó por esa razón, y creo que a Milei no se lo votó primariamente por cuestiones de género, pero creo que ayudó. Y de hecho, se está despegando bastante de la agenda militar, por ejemplo. Ahora que se peleó con Villarroel, dice, hoy, nosotros nos lo desaparecidos y 30.000. No, y además dice, no es mi agenda. Hoy dijo, no es mi agenda ir y verme que se vean con los militares. Sí. Cuando vos mencionás feminismo hegemónico, ¿no? Lo mencionás de esa forma. ¿Qué autores específicamente son los que
Sí. ¿Qué autoras, no? Son Sí, las que sí, te puedo decir critican. fuera del país y dentro del país. Sí, por ahí fuera del Sí. país, dentro del país, digamos, lo que te parezca lo más Sí, como significativo como para saber. empezando por Simone de Beauvoir, Ujú. en donde en El segundo sexo es una persona que yo admiro como filósofa, Simone de Beauvoir, pero no justamente por su libro El segundo sexo. Admiro su actitud comprometida de intelectual. Ella y Sartre fundan la idea de intelectual que interviene, no que está en una nube de pedos en la academia. A mí me parece algo muy admirable y para mí fue un modelo importante. Ahora, como trato de analizar cada cosa por separado, si uno lee ese ladrillazo, que es El segundo sexo, va a ver que no hay una sola palabra de piedad para los hombres que no han tenido poder, que no han tenido situaciones privilegiadas, hombres que han ido a la guerra, que han tenido que morir para defender a las mujeres y que han tenido que hacer los trabajos más difíciles, más peligrosos como hoy. Hoy el 80% de los trabajos peligrosos son hechos por... El 80% de las muertes por accidentes laborales son muertes de varones. Mires el país que mires en cifras. En ese libro de Simone de Beauvoir me parece que hay una lectura muy sesgada de la historia. Y ella lo escribe en una época en la que las mujeres estaban ganando muchos derechos. No lo escribe en 1890, lo escribe en un país en donde todavía no habían sido conquistados todos los derechos, obviamente, pero escribe en Francia, donde se estaban conquistando muchos derechos. La corriente teórica que yo más critico es una corriente postmoderna que tiene un modelo no racional que está basado en Derrida. En Derrida está basado mucho de lo que escribió Judith Butler, escrito en un lenguaje completamente enrevesado, que no se puede entender prácticamente nada. Es interesante escuchar sus charlas, no porque me parezca que de contenido sean muy interesantes, perdón, sino porque ahí no puede hablar como escribe, y de pronto hay partes que sí se entienden. También estoy hablando de Rita Segato, que es una argentina que vive en México. Hay una cosa interesante. Rita Segato dice que la violación no tiene nada que ver con el sexo. Lo que no puede explicar Rita Segato, porque no tiene ninguna teoría científica que la respalde, es por qué la mayor parte de los hombres que violan a mujeres jóvenes que están en su momento culmine de apareamiento, en la edad, digamos, de mayor valor de apareamiento. Así es el término científico, valor de apareamiento. Eso ella no lo puede explicar con su teoría de que lo único que quiere un hombre cuando viola es imponer su poder. Bueno, entonces, ¿por qué no me viola a mí que tengo 64 y viola en cambio a una mujer joven? Estas son preguntas que si uno no tiene una teoría de género científicamente respaldada, no puede responder. Más allá de la crítica, uno puede pensar, porque también me parece que hubo cuestionamientos al feminismo, al progresismo en general, que además muchos tienen que ver con la figura de Alberto Fernández y todo lo traidor de principios que fue, ¿no? Arrancando por su primer caballito de batalla muy fuerte, que era la cuarentena, que después se ven las fotos y así uno tras otro. Y andás a ver el futuro que nos depara con Alberto, ¿no? Que se pueden ver como cosas... ¿no? Pero más allá de eso, hay una idea, vos mencionaste recién el tema de, bueno, si no discutimos ciertas cosas respecto del feminismo o dentro del feminismo, tenemos Milei para rato. Había una inflación también del 120%. No, por eso dije, me no parece fue la claro. principal razón. Claro, ok. Porque me parece que hay como razones económicas estructurales que la verdad que no es que... De acuerdo totalmente. ¿No? Tocaste un tema súper interesante. Uno de mis cuestionamientos al feminismo hegemónico tiene que ver con lo judicial, y a propósito del culebrón de Alberto, por ejemplo, una feminista argentina muy conocida que es Diana Mafía, pueden buscar el video, yo hice un video de respuesta, que... y lo dicen muchas feministas, esta semana escuché a una decir, nosotros no cuestionamos el principio de inocencia, sino que queremos invertir la carga de la prueba. El principio de inocencia dice que todos son inocentes hasta que se demuestre que son culpables. La carga de la prueba es la responsabilidad que tiene quien debe argumentar en favor de su inocencia. Es completamente incompatible decir que uno defiende el principio de inocencia, que lo único que quiere es invertir la carga de la prueba, porque la carga de la prueba en la justicia argentina y en cualquier país republicano la tiene el Estado. Si hay principio de inocencia, el que tiene que demostrar que vos sos culpable es el Estado.
Lo que quieren es que todo hombre sea culpable en los delitos de violencia de género y que tenga que demostrar que es inocente. Eso es totalmente anticonstitucional, va en contra del principio de inocencia que está en nuestra Constitución. Un problema grave que tenemos ahora es que, como seguramente sabés, el derecho es una práctica. Una cosa es la ley escrita y otra cosa es cómo la interpreta el juez. Como en la Facultad de Derecho en este momento prácticamente no hay materia sin bolilla feminista. Lo digo porque cursé 7 materias de la Facultad de Derecho hace poco, antes de la pandemia. Lo que vemos es algunos jueces que, aunque no esté escrito, tienden a invertir la carga de la prueba. Por eso Alberto Fernández dijo 2 días atrás, yo sé que ahora se invierte la carga de la prueba y que yo voy a tener que demostrar que soy inocente. No lo dice porque hay una ley que diga eso, sino porque él observó que en la práctica muchas veces tiende a ser así. Esto es un problema muy grande que va acompañado por otros problemas jurídicos, como que el feminismo hegemónico diga que las falsas denuncias no son un problema, porque son un 0,000. Eso es falso. Porque cuando se contabiliza esa cantidad, lo que se está contabilizando es el hombre que una vez que fue absuelto, o directamente su caso no llegó ni siquiera a imputación, hizo un juicio, enjuició a la persona que lo acusó falsamente. Y lo que vemos en muchos países, porque es un problema de muchos países, no solo de la Argentina, es que una vez que a un hombre se lo absolvió o directamente su caso se archivó, no tienen ganas de volver a hacer un juicio en contra porque están hartos de lidiar con tribunales. Y de hecho, el fiscal debería obrar de oficio y no lo hace. Y cuando el juez investiga en los sistemas en donde el juez es el que investiga, no debería hacerlo, pero hay sistemas en los que sí, bueno, también. Entonces, hay un montón de casos en donde directamente denunciar a una persona públicamente implica que es culpable. Ahora, no es una agenda, un diagnóstico, ¿no? Que por ahí me parece que se modificó en los últimos años. De hecho, bueno, ahí donde está sentada estuvo Julia Mengolini y dijo en realidad que había una revisión y que él estaba en contra puntualmente de lo que era esta inversión de la carga de la prueba y lo que eran lo que se llamó las cancelaciones en su momento, etc. Me parece que hay un movimiento en torno a eso y hay un revisionismo. La pregunta puntual que te hago en torno a esto es, ¿se puede hacer una revolución como en algún punto la que hizo el feminismo sin ser, o sea, siendo justo siempre? Revolución Francesa. Tuvo un tipo como Robespierre y tuvo unos tipos como los jacobinos que en algún punto avanzaron injustamente, pero para construir en teoría una... ¿Se podía hacer eso de una forma distinta? Yo creo que sí, yo creo que totalmente. Yo recuerdo, porque por ahí no escuché todo lo que dijo Julia Mengolini, yo lo que recuerdo es que ella decía que prefería que justos pagaran por pecadores, es decir, que ella prefería que un inocente fuera encarcelado antes que no creerle a una mujer. Sí escuché lo que dijo esta semana y para gran satisfacción mía, escuché que dijo, yo sí te creo hermana, pero vas a tener que probar que lo que vos decís es cierto. Es otra frase completamente contradictoria. Si yo te creo hermana, no es que entonces lo vas a tener que probar. Porque lo vas a tener que probar es no te creo. Es lo que vos vas a tener es un juicio justo en donde todos van a poder presentar pruebas en contra y a favor. En este momento, muchos, y mañana, no, el domingo, se va a saber si una persona que está presa preventivamente, que es otro abuso de nuestra justicia, un abuso de la prisión preventiva que solo puede tener lugar en nuestro país, si hay peligro de fuga y si hay peligro de manipular la causa. No hay otra razón. Sin embargo, en la mayor parte de las denuncias por violencia de género se termina dando prisión preventiva a una persona que todavía es inocente ante la ley. Entonces, yo me alegro que en esta semana hayan salido algunas feministas a moderar su discurso, porque si vos decís, yo te creo hermana, la contracara de eso es, yo no te creo hermano. O sea, cualquier hombre denunciado es un hombre culpable. No podemos tener un sistema de justicia así, porque es completamente anticonstitucional. Por más que eso ya haya impuesto, que a mí me digan que las mujeres no mienten, me insulta como mujer,
porque me están subestimando de tal manera que soy como un niño. Los niños mienten, las mujeres mienten, los hombres mienten porque somos parte de una misma especie. Habría que preguntarse, el juez debería preguntarse, ¿esta mujer tiene razones para mentir? Conocemos muchos casos. Los invito a ver la película sobre el caso McMartin, se llama Indictment. ¿Cómo es en español? Enjuiciamiento, el caso McMartin. Es un caso real que tuvo lugar en Estados Unidos en el que de pronto se arma una especie de histeria colectiva por la cual todos creen que un hombre abusó de los niños de un jardín de infantes. Y esto tiene que ver también con ciertas prácticas psicológicas, en especial que provienen del psicoanálisis, completamente pseudocientíficas, que en lugar de tratar de hacer un peritaje objetivo respaldado en la evidencia, lo que hacen es crear recuerdos falsos. Si quieren leer a la teórica que trabajó y mostró evidencia empírica de que hay recuerdos falsos, lean a Elizabeth Loftus. Elizabeth Loftus mostró en el laboratorio cómo se pueden crear recuerdos falsos, y esa película te muestra exactamente cómo la manera en que vos preguntás y la manera en que le vas insistiendo, si ese chico te dice, no abusó de mí, pero ¿no querés ayudar a los otros nenes que están realmente en grandes dificultades? Hay preguntas tan manipuladoras y el chico ya está tan harto de que le den vuelta y que lo hagan sentir malo porque no está diciendo lo que quieren que diga, que se terminan generando testimonios falsos por parte de los niños. No porque ellos piensen necesariamente que están mintiendo, sino porque se les hizo tanto el bocho que terminan diciendo eso. Eso pasó en el juicio McMartin y terminaron liberándolo porque se pudo exponer justamente ese tipo de mecanismos. Y ese tipo de mecanismos que utilizan, te digo porque leo muchos expedientes. Una cosa es opinar de los casos judiciales por los diarios y otra cosa es opinar leyendo los expedientes. Yo no soy abogada, pero cursé Derecho Penal, Sí, lo pero aprobé se porque entiende, quería se entiende. entender mejor estos temas. Entonces, lo que ves es que los peritajes son realmente paupérrimos, no digo todos. Pero van a empezar a toser todos imitándome, perdón. No. No tengo ningún bicho, pero me senté y empecé a toser. Tranquilo. Entonces, eso no puede suceder en el ámbito de la justicia, que haya peritos que te hacen el test de Rorschach. El test de Rorschach no cuenta con evidencia científica a su favor. Tenemos que tener buenos peritos, buenos psicólogos. La idea de poder respaldar la política, la psicología y todo aquello que tenga que ver con modelos de vida, con imágenes del mundo, con la ciencia, es importantísimo, es prioritario para la política, para el feminismo y para el ámbito que querramos cambiar. Un problema que yo veo con el feminismo es la falta de diálogo. No quieren debatir. Muchas veces propusieron a Diana Mafía debatir conmigo, fue mi profesora en la facultad, no quiere debatir conmigo, que debata con otras personas. Hay mucha bibliografía que pueden leer, no soy yo que me inventé esto. Puedo recomendar, por ejemplo, si hablamos de feminismo, la primera que empezó es una filósofa norteamericana que se llama Christina Hoff Sommers, tiene un libro que se llama ¿Quién se robó el feminismo?, lamentablemente no traducido al español. Pueden leer los libros de Camille Paglia, que sí ha sido traducido al español. Yo escuché una columna de una feminista en un programa feminista esta semana y ella decía, todas las que critican a Milei son conservadoras. Y la nombró a Camille Paglia. Camille Paglia es lesbiana, está a favor del aborto, está a favor del trabajo sexual, está en contra de un montón de cosas conservadoras. O sea, a ella le conviene que sean conservadoras porque así nos mete a todas. No puede decir que soy conservadora yo. Entonces hizo un tuit donde no me menciona y dice, ¿cómo puede ser? ¿No? Y entonces lo que dice es que tienen varios argumentos. Una es que soy una pick me granny. ¿Sabés lo que es eso? Granny es Yo también tengo lenguaje así. Pygmy, no sé. Pygmy es la mujer que hace todo para seducir a los varones. Mi marido no está muy conforme con esa interpretación. Ahí ves su cara. Niega, sí dice. No. Y granny es porque abuelita. Hay pygmy girl. Claro. Y yo soy pygmy abuelita que quiere levantarse a los tipos. Es eso. Después, que son todos incels. ¿Sabes lo que es un incel? Virgo, sí. Virgen. No es un virgo. No, Incel no. es Un incel es el que quiere y no puede. Claro. Porque hay otras categorías, el que ni quiere ni Involuntari- puede, el que ni quiere, Un pero puede. célibe involuntario es incel.
Exacto, Sí. célibe involuntario. Sí. Que son todos, o sea, tipos que quieren Sí. ponerla pero no pueden. Esos serían los que apoyan las críticas al feminismo. Pygmy grannies y conservadoras. Y mencionó a Christina Hoff Sommers, mencionó a Camille Paglia. Y yo recomendaría leer a Christina Hoff Sommers, a Camille Paglia, leer los que lean francés. Lamentablemente no ha sido traducido. A Peggy Sastre, tiene varios libros muy buenos. Por supuesto, leer mi libro El patriarcado no existe más. La propuesta del libro fue tomar la idea abstracta de patriarcado y tratar de derivar hipótesis falsables de esa idea. Entonces están trabajados el tema de la brecha salarial, el techo de cristal, cada uno por separado. Y lo que tiene que ver con los derechos de los varones, ahí sí hay mucho más en español. Recomiendo leer Deshumanizando al varón, del Daniel Jiménez. Van a leer una historia completamente distinta de las relaciones entre hombres y mujeres. Recomiendo leer El segundo sexismo, ese no está traducido al español. The Second Sexism, de David Benatar, es un filósofo sudafricano. Recomiendo leer el libro del filósofo del derecho español, Pablo de Lora, que se llama Lo sexual es político y jurídico. Excelente. Y hay otro libro en inglés muy bueno para esto que se llama ¿Acaso hacen algo bien los hombres? Es de Baumeister, de un psicólogo. Excelente. Por último, ¿qué ves así que vos crees que necesita, por ahí de donde hablamos, ¿no? Que es el amplio campo popular, ¿no? Que incluye peronismo, la izquierda, progres, todo esa bola que se opone al liberalismo, digamos. ¿Qué crees que es lo que le falta en Argentina en este momento, ¿no? Después de esta crisis, después de quizás, no sé si tocar fondo, porque por ahí siempre puede haber más fondo, ¿no? Pero después de este mal momento que significó haber perdido prácticamente con un panelista de Intratables, técnicamente, Sí. ¿no? Sí, técnicamente fue así. Yo creo que hace falta ver qué cosas funcionaron en otros países. Cuando decís esto enseguida te dicen, pero nosotros somos diferentes. Puede ser, pero habría que estudiar si no sería posible. Puede ser que no también. Puede ser que no también, pero hay distintos temas, tienen que ver con inversiones, con políticas sociales. Si vemos las políticas sociales, por ejemplo, de la Unión Europea, lo que vemos es que hay un piso por debajo del cual es muy difícil caer en la indigencia. Indigencia es la situación de aquel que ni come ni tiene bienes básicos. Pobreza es que no alcanza la canasta básica, que es otra cosa, Sí, o sí, que sí. no... Lo que vemos en la Unión Europea es que desde que nace hasta que tiene 18 años, todo ser humano rico o pobre tiene asegurado un mínimo. Vemos también planes por los cuales cuando alguien se queda sin trabajo, tiene subvenciones que él puede haber aportado cuando trabajaba. Eso no es una subvención, es que él, o como en el caso de la vivienda de Singapur, aporta la patronal y aporta el trabajador también. Hay distintos sistemas en donde se cobra en un periodo, ponele, de 2 años. Eso también ocurre en nuestro país. Lo que no ocurre en nuestro país es que haya una actividad muy frondosa por parte del Estado para conseguir trabajo. Eso existe en distintos países, en donde vos tenés que ir cada 15 días si estás desocupado para demostrar que trataste de conseguir trabajo, seguís cobrando un sueldo mínimo y nunca dejás de cobrarlo si vos podés justificar que realmente buscaste trabajo y no lo conseguiste. Cuando vos ves en Europa, en algunos países, que hay cajeros automáticos que dan a la calle porque hay muchos menos robos, no ves gente tirada, no ves que hay, como en nuestro país, un 55% de pobreza. ¿Qué es milagroso eso? Es porque producen. Por supuesto que hay una reflexión que tiene que ver con la parte productiva. Yo no soy muy optimista con la posibilidad de salir adelante en el capitalismo, aunque sí hay modelos de estado de bienestar, como los que supo ofrecer el peronismo, como el que puede verse en España, que yo puedo hacerle muchas críticas, pero me parece mejor que lo que tenemos ahora. Sin duda, no todo es igual. Pero yo propondría eso, buscar cosas concretas, que es más, era un plan que tenía para uno de mis libros y ahora voy a sacar el año que viene uno de otro tema, pero lo voy a hacer, buscar cosas concretas que se han hecho en distintos órdenes de la vida, para conseguir trabajo, para no caer por debajo de una línea de pobreza, ideas incluso que tienen que ver con la organización de las ciudades. Uno de mis libros tiene que ver con el automóvil, que es un medio muy poco convivencial. Es un medio que mató más personas que las guerras en el siglo XX,
pero estamos tan acostumbrados al automóvil que pensamos que no podemos tener un transporte convivencial que no sea el automóvil, cuando la mayor parte de las ciudades europeas en este momento se están rediseñando para tener un transporte sustentable, más trenes, más bicicletas, más áreas para que las personas puedan caminar, porque el coche también en muchos lugares del mundo abolió los pies. A todos los lugares hay que ir en auto. Entonces, buscar las formas de bienestar que ya han sido aplicadas en otras partes del mundo. De hecho, nuestro país tiene muchas cooperativas que funcionan bastante bien. Surgieron la mayoría de ellas en un momento de gran crisis, como fue el 2001, cuando muchos jueces fallaron en favor del derecho de los trabajadores de conservar su fuente de trabajo. Ese para mí es el modelo justo por excelencia para organizar el trabajo. Si hay algo que no se democratizó en el capitalismo, es el ámbito del trabajo. Yo creo que la forma menos injusta de organizar el trabajo es la cooperativa, la verdadera cooperativa. Y hay muchas alrededor del mundo, hay muchas en nuestro país, hay presupuestos participativos en nuestro país, eso hay que conservarlo y ampliarlo. No es que no tengamos nada. Entonces, ver qué resultó en otros lugares, ver qué de lo que tenemos debe ser favorecido y tratar de ir en esa dirección con políticas científicamente informadas. Roxana Kramer en País de Boludos, muchas gracias. Gracias. Gracias por venir. Y vamos con los lindos comentarios que nos dejaron en el programa pasado para reflexionar, como el de JLC que pregunta, ¿el chiste viene en otro video? Y la verdad que me hiciste reír, JLC, pero no así nosotros a vos, evidentemente. Así que fue lindo mientras duró nuestra relación. Augusto Pérez pregunta, ¿ustedes saben que hablan a cohete, no? Y vos, Augusto, ¿sabés que hablas como si estuvieras en 1967? No lo sabes. Alex Power pregunta, ¿estos que se disfrazan de zurdos, cuántos billetes reciben de la CIDE? Mira, Alex, si siguen con el tema de querer voltearnos los fondos reservados, no vamos a recibir ninguno. Yo te militaba que mantengan los fondos reservados. Los necesitamos. Lucía Silveira tiene una... Es muy lúcida, Lucía. Dice, editorial muy linda. Contado así que es como son los hechos. Suena re gracioso y justamente porque te das más cuenta o confirmas la sospecha de la gran opereta. No es Sábada por Pete Velo, pero fea porque por lo que Alberto la debe haber escupido y se quedó recontracaliente también porque él compró las cosas y todo el mundo se lo nombró a Alberto. Hasta él mismo creo que se lo recalcó. Y en eso está complicada y no se puede seguir escapando ahora. Las cosas están podridas y debe ir presa. Lo que tanto le gusta para los demás. Clarísimo, Lu. Alejandro Benatar nos dice, los bardearía porque esos mensajes siempre los leen, pero me caen bien. ¿Pueden leer esto con tono de troll? ¡Aguante País de Boludo! ¡Saludos! No podemos, Alejandro. Denise Retamoso pregunta, Fede, ¿y cuándo salen tus videitos XXX? Ahora que no llegan los cheques K, hay que diversificar hasta YouPorn o Xvideo. Bueno, sí, lo subí. Estoy llenándome de guita. Agustín dice, perdón, no les doy plata porque mantengo familias varias. Y se arrepiente un rato después y dice, perdón las pelotas, ya está, me suscribí. Lo hice, viejo, se lo merecen. Me gustaría que todo este diálogo lo puedan replicar en el próximo programa en la sección de odiadores, tergiversándolo todo. Que la chupen, soy de Tierra de Fuego, los bancos. Los miro hace años, aportar está bueno. Una birra menos, un programa más. Vale la pena, carejo. Y soy ejemplo de resistencia. Aportar ahora aún lo mínimo sea bueno. Salud y pesetas, lo demás son puñetas. Nadie podría habernos vendido mejor, Agustín. Así que mientras, solamente como ya lo habló Agustín, yo voy a cantarles mientras aparece este QR. Pongan plata, ta, ta, ta. Pongan la plata, ta, ta, ta. Pongan la plata, ta, 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 ta. Plata, ta, 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 bla. Pongan la plata, ta, ta. Pongan la plata. Ta, 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 ta. Pongan la plata. Bueno, así. Bueno, muchísimas gracias por haber llegado al final de País de Boludos. Queremos recomendarle, ojo, a todos aquellos que siguieron País de Boludos durante la pandemia, que dijeron, qué bellísimos productos y, por ejemplo, les encantaba la historia y su música. Lo está haciendo Minco en vivo, ¿eh? Este jueves va a estar en el Cultural Morán, el sábado va a estar en Córdoba, así que no se lo pierdan, ¿eh? La historia y su música en vivo, ¿eh? Y a todo el resto nos reencontramos con País de Boludos la semana que viene a las 8 de la noche por este mismo canal.